Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. Bueno, amigas y amigos, ahora voy a traer un nuevo contenido aquí a mi canal que lo voy a titular El cuerpo humano. A través de diferentes vídeos os hablaré de los distintos órganos que tenemos en nuestro cuerpo. En este primer vídeo, amigas y amigos, os voy a hablar de la anatomía del sistema cardiocirculatorio. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Se trata de un sistema de transporte en el que una bomba muscular, el corazón, proporciona la energía necesaria para mover el contenido, la sangre, en un circuito cerrado de tubos elásticos, los vasos. Ahora vamos con la estructura del corazón. El corazón es un órgano musculoso formado por 4 cavidades. Su tamaño es parecido al de un puño cerrado y tiene un peso aproximado de 250 y 300 gramos en mujeres y hombres adultos respectivamente. Está situado en el interior del tórax, por encima del diafragma, en la región denominada mediastino, que es la parte media de la cavidad torácica localizada entre las dos cavidades pleurales, protegido por el esternón y la tercera, cuarta, quinta y sexta costilla izquierda. Casi 2/3 partes del corazón se sitúan en el hemitórax izquierdo. Externamente, el corazón presenta el vértice o ápex. Constituye la parte inferior con una dirección anterior e izquierda. La base es la porción superior y más ancha dirigida en sentido posterior. Luego tenemos 3 caras. Esternocostal corresponde al plano anterior del corazón. Diafragmática corresponde al plano inferior, formada por los ventrículos. Y la cara pulmonar corresponde al plano posterior y lateral del corazón. Bueno, amigas y amigos, ahora os voy a hablar del pericardio, la membrana que rodea al corazón y lo protege es el pericardio, el cual impide que el corazón se desplace de su posición en el mediastino, al mismo tiempo que permite libertad para que el corazón se pueda contraer. El pericardio consta de 2 partes principales: el pericardio fibroso
y el seroso. El pericardio fibroso más externo es un saco de tejido conjuntivo fibroso duro no elástico. La función del pericardio fibroso es evitar el excesivo estiramiento del corazón durante la diástole, proporcionarle protección y fijarlo al mediastino. El pericardio seroso más interno es una fina membrana formada por dos capas. La capa visceral o epicardio más interna y que está adherida al miocardio, y la capa parietal más externa y que se fusiona con el pericardio fibroso. Entre las capas parietal y visceral hay un espacio denominado cavidad pericárdica, que contiene una fina capa de líquido seroso. El líquido pericárdico, que reduce la fricción entre las capas visceral y parietal durante los movimientos del corazón. Ahora vamos con la pared cardíaca. La pared del corazón está formada por tres capas. Una capa externa denominada epicardio, que corresponde a la capa visceral del pericardio seroso. Una capa intermedia llamada miocardio, formada por tejido muscular cardíaco. Sus fibras se disponen en láminas musculares conectadas entre sí, que se prolongan hacia el interior de las cavidades ventriculares, formando los músculos papilares. Una capa interna denominada endocardio, la cual recubre el interior del corazón y las válvulas cardíacas. Se continúa con el endotelio de los vasos sanguíneos. Ahora vamos con las cavidades y válvulas cardíacas. El corazón está formado por cuatro cavidades, dos superiores, las aurículas, y dos inferiores, los ventrículos. Aurícula derecha es una cavidad estrecha de paredes delgadas que forma el borde derecho del corazón y está separada de la aurícula izquierda por el tabique interauricular. Recibe sangre de tres vasos: la vena cava superior e inferior, colectores de la sangre venosa de todo el organismo, y el seno coronario, colector venoso del corazón.
comunica con el ventrículo derecho por el orificio auriculoventricular derecho, donde se sitúa la válvula tricúspide. Ahora vamos con el ventrículo derecho. Es una cavidad alargada de paredes gruesas. El tabique interventricular lo separa del ventrículo izquierdo. Comunica con la aurícula derecha a través del orificio auriculoventricular derecho, del que recibe la sangre venosa, y con la arteria pulmonar por la válvula semilunar. La sangre fluye del ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar hacia el tronco de la arteria pulmonar. El tronco pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. La válvula tricúspide está conectada con el ventrículo por las cuerdas tendinosas que se unen a los músculos papilares. Ahora vamos con la aurícula izquierda. Recibe sangre de los pulmones a través de las 4 venas pulmonares que se sitúan a la cara posterior, 2 a cada lado. Comunica con el ventrículo izquierdo a través del orificio auriculoventricular izquierdo, que se cierra por la válvula mitral. Ahora vamos con el ventrículo izquierdo. Su pared es gruesa. Se comunica con la aurícula izquierda por el orificio auriculoventricular izquierdo y la válvula mitral, y con la arteria aorta por medio de la válvula aórtica. El grosor de las paredes de las 4 cavidades varía en función de su acción. Las aurículas tienen unas paredes delgadas debido a que solo transfieren la sangre a los ventrículos adyacentes. El ventrículo derecho tiene una pared más delgada que el ventrículo izquierdo, debido a que bombea la sangre a los pulmones, mientras que el ventrículo izquierdo la bombea a todo el organismo. La pared muscular del ventrículo izquierdo es entre 2 y 4 veces más gruesa que la del ventrículo derecho. Bueno, amigas y amigos, ahora vamos con la inervación. El corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas, tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático, que forman el plexo cardíaco. Las fibras simpáticas
proceden de los segmentos medulares cervical y torácico. La inervación parasimpática deriva de los nervios vagos o X-par craneal. Ahora vamos con la irrigación. En la parte inicial de la aorta ascendente nacen las dos arterias coronarias principales, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Estas arterias se ramifican para poder distribuir la sangre oxigenada a través de todo el miocardio. La sangre no oxigenada es drenada por venas que desembocan el seno coronario, la cual desemboca en la aurícula derecha. El seno coronario se sitúa en la parte posterior del surco auriculoventricular. Ahora vamos con el sistema de conducción. El sistema de conducción garantiza la contracción coordinada de las cavidades cardíacas y de esta forma el corazón actúa como una bomba eficaz. Los componentes del sistema de conducción son el nódulo sinoauricular. Se localiza en la pared posterior de la aurícula derecha y genera el impulso rítmico nervioso. Por eso se llama el marcapasos del corazón. Luego tenemos el nódulo auriculoventricular. Se localiza en la parte anteroinferior del tabique interauricular y modela la conducción del impulso nervioso. Haz auriculoventricular de His se origina en el nódulo AV y se extiende hasta la parte superior del tabique interventricular, donde se divide en dos ramas, derecha e izquierda, que a su vez van subdividiéndose para llegar a todas las zonas de los ventrículos a través de las fibras de Purkinje. Dichas fibras de Purkinje son las ramificaciones terminales del sistema de conducción que permiten que el músculo cardíaco se contraiga de forma coordinada. Bueno, amigas y amigos, ahora vamos con la estructura de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son estructuras
tubulares huecas que se encargan de transportar la sangre a todo el organismo. Se clasifican en 3 tipos de vasos: arteria, venas y capilares. Ahora vamos con las arterias. Son los vasos que transportan la sangre oxigenada desde el corazón a todos los tejidos del organismo, excepto las arterias pulmonares. Se caracterizan por ser unos conductos membranosos, contráctiles y elásticos. Las arterias de menor calibre se denominan arteriolas. La pared de una arteria se estructura en 4 capas. Primero, túnica interna, formada por una capa de endotelio que recubre la luz arterial. Segundo, túnica elástica. Separa la interna de la muscular e interviene en el proceso de la contracción. Tercero, túnica media, formada por fibras musculares elásticas y de colágeno. Permite la contracción y relajación de las arterias. Y cuarto, túnica externa, formada por tejido conjuntivo que contiene fibras elásticas y colágenas. Todas las arterias del cuerpo tienen su origen en 2 grandes troncos arteriales: el sistema de la arteria aorta, que nace en el ventrículo izquierdo y lleva la sangre arterial a todo el organismo; el sistema de la arteria pulmonar, que nace del ventrículo derecho y lleva la sangre venosa a los pulmones para que se oxigenen. Bueno, ahora vamos con las venas. Las venas son los vasos que nacen en los capilares en los distintos órganos. Transportan la sangre venosa hasta el corazón para que se oxigene en los pulmones, excepto las venas pulmonares. Las venas de menor calibre se llaman vénulas. Sus paredes presentan la misma estructura anatómica que las arterias, pero su capa muscular es más fina. Además, presentan a intervalos regulares unas válvulas que impiden el retroceso de la sangre. Al sistema venoso se le atribuyen 2 grandes redes: el sistema venoso periférico, encargado de recoger la sangre de todo el organismo y llevarlo al corazón; sistema venoso pulmonar, formado por las 4 venas pulmonares encargadas de recoger la sangre oxigenada arterial de los pulmones y llevarla al corazón. Ahora vamos con los capilares. Los capilares son vasos de menor calibre que unen las arteriolas con las vénulas.
Su pared presenta solo una capa simple de células endoteliales. Intervienen en el proceso de intercambio gaseoso y nutritivo, pues a través de su pared llegan el oxígeno y los nutrientes a las células y a los tejidos, y se elimina el CO2 y los productos de desecho. Bueno, amigas y amigos, ahora vamos con las principales arterias y venas del cuerpo humano. Arteria facial, arteria carótida primitiva derecha, arteria tronco branquiocefálico, arteria torácica inferior mamaria externa, arteria coronaria derecha, arteria axilar, arteria humeral, arteria mesentérica superior, arteria aorta abdominal, arteria ilíaca primitiva, arteria ilíaca interna hipogástrica, arteria ilíaca externa, arteria circunfleja interna, arteria femoral profunda, arteria femoral, arteria poplitea, arteria tibial anterior, arteria peronea, arteria tibial posterior, arteria dorsal de metatarso, arteria interóseas dorsales, arteria occipital, arteria carótida interna, arteria carótida externa, arteria carótida primitiva izquierda, arteria subclavia izquierda, arteria callado de la aorta, arteria pulmonar, arteria coronaria izquierda, arteria aorta, arteria tronco celíaco, arteria esplénica, arteria renal, arteria mesentérica inferior, arteria radial, arteria cubital, arteria arco palmar profundo, arteria arco palmar superficial, arteria digital, arteria dorsal del pie, Ahora vamos con las venas. Vena seno-longitudinal inferior. Vena angular.
vena facial anterior, vena tronco venoso branquiocefálico derecho, vena subclavia derecha, vena cava superior, vena pulmonar, vena coronaria derecha, vena cava inferior, vena hepática, vena porta hepática, vena mediana del codo, vena mesentérica superior, vena ilíaca primitiva, vena ilíaca externa, vena femoral, vena safena interna, vena arco venoso dorsal, vena seno longitudinal superior, vena seno recto, seno transverso de la dura madre, vena yugular externa, vena plexo cervical, vena yugular interna, vena tronco venoso branquiocefálico izquierdo, vena subclavia izquierda, vena cefálica, vena asilar, vena coronaria izquierda, vena basílica, vena mamaria externa, vena esplénica, vena mediana basílica, vena mesentérica inferior, vena ilíaca primitiva, vena ilíaca interna hipogástrica, vena digital palmar, vena femoral, vena poplitea, vena peronea, vena tibial posterior y la última ya, vena tibial anterior. Ahora vamos con fisiología del sistema cardiocirculatorio. Primero hablamos del ciclo cardíaco. Se denomina ciclo cardíaco al conjunto de mecanismos físicos, sístole y diástole y eléctricos, transmisión del impulso nervioso que se produce en el latido cardíaco. El término sístole hace referencia a la base de contracción y el término diástole a la fase de relajación. Cada ciclo cardíaco consta de una sístole y una diástole auricular y una sístole y una diástole ventricular. En cada ciclo las aurículas y los ventrículos se contraen y se relajan de forma alternada, moviendo la sangre de las áreas de menor presión hacia las de mayor presión. Los fenómenos que tienen lugar durante cada ciclo cardíaco pueden esquematizarse de la siguiente manera. Primero, contracción auricular. Cada latido se inicia de forma espontánea en el nódulo sinoauricular, marcapasos cardíaco, que transmite el impulso nervioso
hacia las aurículas produciendo su contracción sístole auricular. Esto hace que aumente la presión intraauricular y se abran las válvulas auriculoventriculares, pasando la sangre hacia los ventrículos. Luego tenemos también la relajación auricular. Se produce por la disminución de la presión en el interior de las aurículas, cuando deja de salir la sangre hacia los ventrículos, lo que da lugar al cierre de las válvulas tricúspide y mitral. Luego tenemos también la contracción ventricular. Se produce por la transmisión del impulso nervioso desde el nódulo aurículo ventricular hasta el haz de His y las fibras de Purkinje. Cuando los ventrículos se llenan, se inicia su contracción sístole ventricular, que produce la apertura de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, y el cierre de las auriculoventriculares, dando lugar a la salida rápida de la sangre hacia las arterias aorta y pulmonar. Cuando las presiones arteriales y ventriculares se igualan, termina la fase de expulsión ventricular. Cuarto, relajación ventricular. Se produce por la disminución de la presión intraventricular. El flujo de sangre desde los ventrículos va disminuyendo hasta que la presión de las arterias produce el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, sigmoideas o semilunares. Cuando la presión intraventricular desciende por debajo del auricular, se abren las válvulas tricúspide y mitral y los ventrículos comienzan a llenarse muy rápidamente al principio y de forma más lenta después. Bueno, amigas y amigos, ahora vamos con la circulación sanguínea. La circulación sanguínea supone la salida de sangre del corazón para distribuirse por todo el organismo a través de los vasos sanguíneos y de nuevo volver al corazón. El proceso se lleva a cabo en dos circuitos claramente diferenciados, denominados circulación menor o pulmonar y circulación mayor o periférica. Primero tenemos la circulación menor. Es la que permite la oxigenación de la sangre. Comienza en el ventrículo derecho, que propulsa la sangre a la arteria pulmonar. Esta se dirige a los pulmones, ramificándose hasta llegar a los capilares pulmonares, donde es oxigenada y vuelve reunificándose en vénulas de mayor tamaño hasta formar
las 4 venas pulmonares, 2 de cada pulmón, que desembocan en la aurícula izquierda. Después tenemos la circulación mayor. Lleva sangre oxigenada desde el corazón a los tejidos periféricos. Comienza en el ventrículo izquierdo, que envía la sangre a la arteria aorta y ésta, a través de sucesivas ramificaciones, la distribuye por todo el organismo. El intercambio de sustancias se produce a nivel de los capilares, que son las ramas de menor grosor y que llegan a cada una de las células del organismo. Estos capilares aumentan su diámetro y pasarán a ser vénulas y estas venas. La sangre volverá al corazón gracias a las venas cava inferior y superior que se unen a la aurícula derecha. Bueno, amigas y amigos, ahora vamos a hablar de enfermedades del corazón. Primero, insuficiencia cardíaca. Situación en la que el corazón es incapaz de enviar adecuadamente la sangre al resto del organismo. Puede producirse por valvulopatías, por trastornos graves del ritmo cardíaco, por insuficiencia del miocardio, etc. Cuando aparecen los síntomas predominantes son cansancio anormal por esfuerzos que antes no lo causaban. La sangre no llega adecuadamente a los músculos y se provoca una situación de fatiga muscular. Respiración fatigosa por estancamiento de los líquidos. Sangre en los alveolos de los pulmones. A veces puede aparecer tos seca y persistente, motivada por la retención de líquido en los pulmones. La reducción del flujo sanguíneo al cerebro puede provocar sensaciones de mareo, confusión, mente en blanco y breves pérdidas de conciencia. Si se presentan estos episodios relacionados con cifras bajas de tensión, es recomendable sentarse o tumbarse. La insuficiencia puede provocar que el flujo de sangre a los riñones no sea suficiente y se produzca retención de líquidos por disminución de la orina. Esta hinchazón suele localizarse en las piernas, los tobillos o el abdomen. Sensación de falta de aire, también conocida como disnea, con el esfuerzo y mala tolerancia al ejercicio por fatiga.
Ahora vamos con las enfermedades de las arterias coronarias. Se desencadenan por acumulación de depósitos grasos, el colesterol o de otros elementos coágulos en el interior de las arterias, formando placas calcificadas, ateromas, que producen con el tiempo una oclusión total o parcial de las arterias coronarias. Dentro de estas enfermedades hay que destacar las siguientes: angina de pecho, insuficiencia coronaria aguda asociada a la isquemia del miocardio. Produce dolor torácico en la zona retroesternal de carácter opresivo, que puede irradiarse a los hombros, brazo izquierdo, cuello y mandíbula. El dolor suele comenzar con el ejercicio y cesar con el reposo y dura aproximadamente de 4 a 5 minutos, para luego desaparecer cuando cesa el factor desencadenante. Produce en el paciente sensación de pesadez y asfixia. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Infarto agudo de miocardio. Es una necrosis del miocardio debida a una deprivación parcial o total del aporte sanguíneo, lo que conlleva una hipoxia grave. Esta necrosis se produce cuando se presenta una ruptura en la placa de ateroma. Esto provoca que las plaquetas sanguíneas y otras sustancias formen un coágulo de sangre en el sitio que bloquea la mayor parte o todo el flujo de sangre oxigenada a una parte del miocardio. Esta es la causa más común de un ataque cardíaco. Y B, una acumulación lenta de la placa puede estrechar una de las arterias coronarias, de manera tal que resulta casi bloqueada. Cursa con dolor torácico constante, que puede irradiarse a brazos, hombro, cuello, mandíbula e incluso espalda. No se alivia con el reposo y dura unos 30 minutos. Produce también una situación de estrés que puede desencadenar en disnea, náuseas, sudor frío, ansiedad y debilidad. C, pericarditis. Es la inflamación del pericardio producida principalmente por infecciones bacterianas y virales. Cursa con dolor torácico
que aumenta con la inspiración profunda y al acostarse, y pueden llegar a desencadenar insuficiencia cardíaca con cianosis, palidez y arritmias. D. Accidente cerebrovascular, también conocido como ictus. Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Hay dos tipos principales de accidente cerebrovascular. El isquémico y el hemorrágico. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Primero, se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha. Esto se denomina accidente cerebrovascular trombótico. Y segundo, un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro o de alguna parte en el cuerpo y trasladarse hasta el cerebro. Esto se denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico. Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Esto provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable. Aneurisma o malformaciones arteriovenosas. La presión arterial alta, también conocida como hipertensión arterial, es el principal factor de riesgo para los accidentes cerebrovasculares y por lo tanto la educación para la salud será la misma que para la diabetes mal controlada, estimulantes, alcohol. Ahora vamos con la E. Shock o estado de choque. Es un trastorno circulatorio súbito provocado por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno a las células, lo que produce una serie de alteraciones funcionales y morfológicas
del organismo por déficit de oxígeno en función de los factores desencadenantes que pueden clasificarse de la siguiente manera: shock hipovolémico. Se debe a una disminución del volumen sanguíneo como consecuencia de hemorragias, quemaduras y traumatismos. Shock neurológico. Se produce como consecuencia de lesiones que afectan al sistema nervioso central y por ello a la disminución de la sangre en todo el organismo. Shock séptico. Se desencadena por infecciones bacterianas y a veces por virus y hongos. Las toxinas liberadas por bacterias u hongos pueden causar daño tisular, lo cual puede llevar a que se presente hipotensión arterial y funcionamiento deficiente de órganos. Shock cardiogénico de origen cardíaco. Se produce cuando el corazón no bombea suficiente sangre a todo el organismo. Se da especialmente por enfermedades cardíacas. Los síntomas en general son hipotensión, taquicardia, taquipnea, piel fría, pálida, cianosis, disminución de la temperatura, irritabilidad y letargo. Además, puede aparecer una clínica sobreañadida en relación al tipo de shock. F. La hipertensión es el aumento crónico de la presión arterial media por encima de los valores normales, entre 140 máximo y 90 mínimo. Además, existen diferentes grados de hipertensión atendiendo a los siguientes valores: sistólica y diastólica. Grados de presión arterial. Hipotensión sistólica menor de 80 y diastólica menor de 60. Normal sistólica entre 80 y 120 y diastólica entre 60 y 80. Prehipertensión entre 120 y 139 y diastólica entre 80 y 89. Hipertensión grado 1, sistólica entre 140 y 159 y diastólica entre 90 y 99. Hipertensión grado 2, sistólica entre 160 y 179
y diastólica entre 100 y 109. Y por último tenemos la crisis hipertensiva, emergencia médica. Superior a 180. Si es la sistólica y la diastólica, superior a 110. Se clasifica según su origen en primaria o idiopática. Es una de las enfermedades más frecuentes. En su aparición influyen factores genéticos y otros factores de riesgo, obesidad, ingesta de sal y alcohol, tabaco y diabetes. En la mayoría de los casos no se presentan síntomas. La hipertensión arterial se detecta cuando visitan al médico o se le hacen medir en otra parte. Solo cuando la presión arterial es muy elevada, cursa con cefaleas, vértigos, nerviosismo, depresión, dolor precordial, palpitaciones, disnea de esfuerzo y después de reposo, angina y a veces epístasis en el corazón. Secundaria, generalmente va asociada a otro tipo de enfermedades, tales como enfermedad renal, hipertiroidismo, tratamiento con ciertos fármacos. Cursa con los síntomas propios de la enfermedad desencadenante y con los específicos de la hipertensión arterial. La base del tratamiento es la educación para la salud, donde se informa al paciente sobre el estilo de vida adecuado para modificar la hipertensión leve. El estilo de vida sería el siguiente: una dieta equilibrada, tomar mucha agua, hacer ejercicio con regularidad, al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico por día. Si fuma, dejar de hacerlo. Reducir la cantidad de alcohol que toma a un trago al día para las mujeres y 2 para los hombres. Hablamos siempre de bebidas con baja graduación como el vino. Reducir la cantidad de sodio, sal que consume. Intente consumir menos de 1500 miligramos por día. Reducir el estrés evitando factores que lo causen y favorecer las actividades desestresantes como meditación o yoga. Mantener un peso corporal saludable. Bueno, amigas y amigos, ahora vamos con las enfermedades de los vasos sanguíneos. Arterioesclerosis, enfermedad causada por una alteración de la capa interna de la pared de la arteria, que se caracteriza por su endurecimiento, pérdida de la elasticidad y estrechamiento
de la luz arterial debido a la formación de una placa de ateroma compuesta de colesterol principalmente. También tenemos la aneurisma. Es la dilatación patológica de la pared de los vasos sanguíneos como consecuencia de una debilidad de esta. Afecta con mayor frecuencia a la arteria aorta y arterias del cerebro. Inicialmente se presenta sin sintomatología, pero a medida que aumenta la dilatación, aparece el dolor de carácter agudo y los síntomas derivados de la compresión y la lesión de los tejidos próximos. También tenemos el síndrome varicoso. Las varices son dilataciones de carácter circunscrito, permanente o difuso, que afectan a las venas superficiales y que dan lugar a una incapacidad para realizar el retorno venoso hacia el corazón. Se localizan sobre todo en las extremidades inferiores, pantorrilla y cara interna de las piernas, aunque también pueden afectar al plexo venoso rectal. Hemorroides. Cursan con sensación de fatiga y pesadez en las piernas cuando se está mucho tiempo de pie. Dolor, hinchazón, calambres, sensación de acorchamiento. En fases avanzadas se pueden producir úlceras y sangrado. La educación para la salud se basa en la prevención mediante algunos consejos como evitar la vida sedentaria y hacer ejercicio regularmente, vigilar el sobrepeso, el estreñimiento y el consumo de tabaco. Usa calzado cómodo y con poco tacón. Evitar las prendas ajustadas porque dificultan el retorno venoso. Poner los pies en alto al sentarse en el sofá o elevar la parte inferior de la cama. Aplicar masajes. Aplicar baños de frío en las piernas y pies. Aplicar geles o cremas venotónicos para aliviar la sintomatología. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este primer vídeo del nuevo contenido sobre el cuerpo humano. Este primer vídeo, como os he dicho al principio, ha tratado sobre anatomía del sistema cardiocirculatorio. Espero que os guste, amigas y amigos, y que apoyéis mi trabajo con vuestros likes, que no os cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo.
No seáis perezosos y darme vuestro like para ayudar a mi canal. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo y un fuerte abrazo a todas mis suscriptoras y suscriptores que me estáis viendo en muchas partes de este planeta. Hasta muy pronto.